Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy, a día 23 de diciembre, vamos a aprovechar para hacer un repaso de cómo ha ido este año. ¿Qué aprendizajes nos hemos llevado? ¿Qué errores hemos cometido? ¿Cómo ha cambiado AM Inversiones desde enero hasta día de hoy? Y sobre todo, ¿qué aprendizajes nos llevamos en nuestro último viaje en Dubái? ¿Cómo funciona ahí el real estate, los impuestos y las inversiones? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Bueno, Marc, bienvenido a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy a día 23 de diciembre, aprovechando que la oficina está medio vacía y tenemos medio equipo de vacaciones, creo que es un buen momento para hacer un repaso de cómo ha ido este año. Tal y como hemos comentado en la introducción, pues podemos hablar un poquito de cómo empezó AM Inversiones en enero y cómo está hoy en diciembre, qué han cambiado a nivel de financiación, qué ha cambiado a nivel de escoger operaciones, un poquito de repaso de todo, errores, aprendizajes. Pero bueno, antes de todo, ¿cómo has visto este año? ¿Qué cosas buenas y malas han pasado este año? Yo, como llevo días diciendo ya, este año me ha reventado, ¿no? Sería la descripción exacta y más concreta, pero ha sido muy bueno a nivel de aprendizajes, muy bueno. O sea, nos hemos convertido en otras personas. Yo a veces pienso cómo empezamos el año y digo, ¿era este año o el pasado o hace 2 años? Porque no parece el mismo año. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Exacto, es increíble. Nos hemos convertido en otras personas, hemos aprendido muchísimo, hemos conocido mucha gente, hemos creado un equipo brillante. Creo que éramos solos en enero, o teníamos alguna persona. Éramos nosotros dos y dos personas más. Bueno, vale, sí, porque Leo y éramos, Alberto, es verdad, sí. es verdad. Pero bueno, sin oficinas, no, ¿verdad que? Sí, sí. Y ahora, ¿no? Hemos terminado el año siendo 10 personas en el equipo, Sí. con oficinas. Cerraremos el año habiendo hecho 30 y pico... Largo, operaciones de 8, creo. Sí, 30 y pico operaciones. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Pero bueno, a modo de resumen sería así, ¿no? Aprendizaje, hemos crecido, ¿no? Sí. Muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo que al final, en el mundo del emprendimiento, empiezas, ¿no? Para ganar dinero o tener más tiempo, y al final lo que más te llevas, más que dinero y tiempo y demás, es la nueva versión tuya, ¿no? Que te exige ir subiendo todos estos niveles, ¿no? Y de hecho es lo típico, ¿no? Que empiezas o quieres ganar dinero para los que nos gustan los coches, para comprarte un coche, ¿no? De alta gama y demás, y ahora cuando los veo pienso, ostras, en la persona que me tengo que convertir para comprarlo, ¿no? Total. Y en vez de ver el dinero, los 200.000 euros que va a costar ese Porsche, Ferrari, es curioso. Total, ¿eh? Y también durante este año también he aprendido mejor aún, o hemos aprendido, ¿no? Lo que nos gusta más dentro de la empresa, ¿no? Es decir, mira, yo voy a hacer 2 cosas pero súper bien, voy a ser la mejor persona haciendo esto, ¿no? En vez de hacer multitasking, que al final te das cuenta que no es eficiente para nada. Esto se ha visto mucho a medida que hemos ido incorporando gente en el equipo. Cuando estábamos tú y yo solos, pues teníamos que hacer todas las tareas que no se nos daban bien y no nos gustaban, y ahora de este modo, pues poniendo piezas clave, pues nos podemos centrar en tú hacer lo que te gusta y se te da bien, y yo hacer lo que me gusta y si nos da bien esto, es fantástico. Vale, ok, a ver, vamos a comentar un poquito el inicio del año, qué expectativas teníamos y cómo ha terminado siendo. Yo me acuerdo que cada año lo que hacemos en diciembre es escribir en una pizarra los objetivos para el año siguiente. Y me acuerdo que cuando en diciembre del año pasado estábamos anotando los objetivos en la pizarra, tú me dijiste, guau, te has pasado 3 pueblos, ni de coña, tal. Sí. Y me acuerdo que creo que en abril, mayo ya lo habíamos conseguido. Sí. Esto es heavy. ¿Qué objetivos tienes para el año que viene? ¿Qué retos o qué objetivos te gustaría conseguir, que AM consiguiera el año que viene? A ver, yo lo primero de todo que quiero es disfrutar aún más del trabajo, porque sé que van a venir mejores resultados y lo he visto y lo he vivido. Entonces, olvidarme del multitasking ya de una vez, por fin, sacármelo de encima y enfocarme en 1 o 2 cosas, y sobre todo esto, disfrutar, porque sé que luego los resultados vienen. Y a veces me he dado cuenta también que quieres forzar las cosas. Y mira, nos falta producto, nos falta capital, necesitamos. No, tú fluyes, te concentras en lo tuyo, intentas hacerlo de la mejor fórmula
y de golpe, pam, pam, operación, tal, te llega un contacto que no te esperabas y dices, ¿dónde sale este ahora? Total. Y obviamente haciendo bien las cosas como intentamos hacerlas, ¿no? Total. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo que un buen objetivo para el 2026 sería poder delegar estas micro tareas que tenemos al día a día y podernos centrar en hacer cada vez más lo que realmente aportamos valor en la empresa, ¿no? Nuestras micro tareas de responder este correo, hacer esta tarea de bajo valor y hacer cosas que realmente aporten más a la empresa. Vale. Y yo creo que muy importante también hacer menos, pero mejor. Y en la empresa en general, ¿eh? Incluso a lo mejor comprar menos, pero mejor. Aquí quería llegar. Vale. ¿Qué nos hemos dado cuenta este año, no? ¿Qué nos hemos dado cuenta? Porque empezamos comprando el año pasado y este principio de año un tipo de propiedades y a lo largo del año nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Sí. Que quizás las propiedades que pensábamos que eran más rentables no lo son tanto, No son tanto. que quizás las propiedades que nos pensábamos que iban a durar menos, la duración del proyecto han durado más, que las que nos pensábamos que nos iban a llevar mucho trabajo no nos han llevado tanto, y al revés. Tú que estás en la parte operativa, de operaciones del día a día, ¿qué resumen sacarías de cómo enfocábamos antes las operaciones y cómo las estamos enfocando ahora o las queremos enfocar para el 2026? Bueno, ya sabes que a veces estoy varios días cabreado, ¿no? Por eso lo primero que diría es intentar hacer operaciones que impliquen lo mínimo instituciones. Funcionarios, etc, etc, ya sabemos de lo que hablamos. Porque es una pasada. Se les nota muchísimo que no tienen que pagar nóminas a final de mes, hablando claro. Y si te lo hago mañana no pasa nada, y si te lo hago dentro de un mes tampoco pasa nada. Juzgados y bueno, ya sabemos, de aquí va saliendo todo el mundo, ¿no? Entonces, sobre todo esto. Operaciones que sean limpias, rápidas. No depender de un tercero para los timings. Exacto, exacto. Esto es un punto muy importante y yo creo que nos hemos dado cuenta este año, ¿no? Ahora en mente me vienen un par de operaciones muy claras, pero por ejemplo una es Mollet, ¿no? Una operación muy limpia, un local que hemos comprado muy bien de precio y que van a salir 4 viviendas que nos da una rentabilidad espectacular, Sí. Los inversores pues con buen margen, nosotros tranquilos. ¿Qué ha pasado? Pues lo teníamos todo atado. Teníamos atado el precio de compra con el propietario. Teníamos los inversores que querían financiar el proyecto. Teníamos las ventas más que claras, los números todo claros. Sí. ¿Qué ha pasado? Que hemos tardado 6 meses, ¿no?, en conseguir la licencia. Bueno, aún estamos esperando, de hecho. Y aún estamos Ya esperando. pero llevamos Bueno, 6 meses. Ha habido segregación por el medio, etcétera. Bueno, Claro, entonces, ahora va a ser una operación que vamos a tener que correr o vamos a tener que hacer malabares para cumplir el plazo por algo que no es culpa nuestra. Sí, Y es que el ayuntamiento han pasado 6 meses y aún estamos esperando la licencia para empezar a poner el primer ladrillo. sí. Luego hay gente que se pregunta por qué los pisos han subido tanto, ¿no? En parte, que bueno, es otro tema, pero Bueno, Pero- eso va muy relacionado. en parte es por culpa de estas cosas. Obviamente los impuestos también, pero obviamente todo está... Esto lo hemos comentado en algún otro podcast contigo y es que es así, o sea, los mismos que se quejan, ¿no? Los mismos políticos que se quejan de que no hay vivienda, que la vivienda está muy cara, Sí. de que hay un problema de vivienda, son los mismos que entorpecen. que entorpecen, porque si a nosotros nos hubieran agilizado la licencia, Sí. nosotros ahora ya estaríamos terminando 4 viviendas que hubieran salido a un precio muy bueno de mercado, 200 y pico, que es asequible para cualquier Sí, pareja, sí. cualquier familia. Hubiéramos sacado 4 viviendas nuevas a la venta por 200 y pico mil euros. Sí. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que se va a demorar un año sacarlas al mercado, Sí. se nos están encareciendo los costes. Tranquilamente, entre 6 y 8.000 euros por piso, tranquilamente. Por culpa de este delay, se nos están encareciendo 6-8 millones por vivienda, con los cuales, obviamente, los tendremos que repercutir en el precio de venta, Sí. con lo cual el comprador final va a tener que pagar 6-8 mil euros más. De estos 6-8 mil euros más va a tener que pagar un 10% de ITP. Entonces, es curioso, ¿no?, que los mismos que se quejan de tal y que nosotros somos los malos de la película son los mismos que nos entorpecen. Sí. ¿Qué nos está pasando también en Calafell, las 2 viviendas de obra nueva que estamos haciendo? También Madre mía. un solar que compramos para hacer 2 casitas de obra nueva, llevamos también como 5 meses, ¿no?, esperando licencias para construir, y de hecho ya tenemos una vendida.
Y la, Exacto. y la compradora ya tiene arras Exacto. hechas, ya está vendida y está esperando, oye, ¿qué? ¿Cuándo me entregáis la Sí, casa? sí. Más de lo mismo. Sí. Bueno, entonces, a modo de resumen, hemos visto que, y queremos enfocar las operaciones, que haya la mínima intervención de instituciones públicas, ayuntamientos, juzgados y demás, que solo dependa lo máximo de nosotros y lo mínimo de Exacto. un tercer ente. Exacto. ¿Qué más nos hemos dado cuenta? Que las operaciones más rentables no son las más a largo plazo. A ver, ¿me explica esto? A veces dices, ostras, esta operación me da 500.000 euros, pero a lo mejor estás 3 años dentro de la operación, o 2 y medio. Paga inversores, problemas, vas a tener miles de problemas, van a salir muchas cosas, entonces lo mejor es entrar y salir. Era una cosa que nos decían, pero no lo queríamos ver del todo, ¿no? Y al final te das cuenta que sí, entrar y salir, un lavado de cara y fuera, y muchas veces, mira, de hecho, creo que la mejor operación, tendría que revisarlo, pero creo que la mejor operación ha sido una que hemos entrado, desocupado y salido. Sin reforma. Sin reforma. Y porque el Ocupa se alargó al final, pero... esa Más o operación- menos, ¿qué timings y qué rentabilidades sacamos en esta operación? Aquí sacamos un 20... Creo que era un 24 o un 25, pero es que sin hacer nada, solo comprando. Y ir a ver 2 o 3 días el Ocupa, insistir con la empresa de desocupas, pero a partir de aquí... Ya está. Y una limpieza que costó 200 euros y ya está. ¿Y en qué timing, en qué plazo más o menos? Aquí estuvimos 11 meses, pero porque tardamos casi 8 en desocupar. Claro. Se alargó bastante, pero... Pero sin necesidad de reformas, sin necesidad Nada, de... nada. Como decimos, moviendo papeles. Total, ¿eh? Entonces esto nos... Bueno, a mí que estoy más, ¿no?, en la operativa me hizo pensar mucho, decir, ostras, ¿estamos haciendo bien las cosas? O del todo bien las cosas, ¿no? Creo que podemos mejorar, entonces... Genial. Siempre planteando las operaciones, no, lo vamos a dejar todo perfecto, bonito, impecable, reformas muy bien hechas. No, el dinero no está aquí, realmente. Total, ¿eh? La velocidad al final, también lo que comentamos muchas veces, que a veces quizás es mejor ganar un 15%, pero en 5 meses, Sí. que anualizado estamos pasado el 30%, ¿no? Que ganar un 28%, pero a un año. Exacto. Con exacto. todo el problema que acarrea y demás. Y es como también otro tipo de operaciones que últimamente no nos están gustando y creo que son muy rentables, y es el hecho de comprar pequeños edificios de 3, 4, 5, 6 viviendas. Realmente te da mucho margen. Metes todo el equipo dentro y mientras el equipo está empezando las reformas, tú ya estás, lo estás actualizando, poniendo al día a nivel de documentación, ¿no? Todo lo que conlleva. Divisiones horizontales, segregaciones... Esto es otro aprendizaje muy bueno, concentrar los esfuerzos en un solo sitio, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo comprar 6 pisos en ubicaciones distintas sí. que comprar, como decías, 6 viviendas en un solo bloque. ¿Por qué? Porque todos los esfuerzos van ahí. Sí. Documentación, reformas, desocupación si es que hay y demás. Sí. Otra cosa que yo me he dado cuenta es que un poquito también va enlazado con lo que decías, que no todas las operaciones más rentables son las mejores, pero concretamente el tema, por ejemplo, de los chalets. Este año hemos comprado varios chalets, algunos en Madrid pues va a salir buena operación, pero ha habido otras operaciones que sobre el papel nos daba un 60% de rentabilidad, Sí. pues comprábamos un chalet ocupado por 400 y pico y se vendía por 800, pero claro, un chalet quiere decir que te comes tú el jardín, te comes tú la piscina, te comes tú el tejado, te comes tú la fachada, te comes tú toda la... El garaje o el sótano, que muchas veces hay humedades. Garaje, sótano, cableado y demás. Cuando tú compras un piso, tú solo te encargas de lo de dentro, lo demás es comunitario. También luego, los precios de venta de un chalet, aunque por la zona se estén vendiendo a 1 millón y tú lo vendas a 800.000 euros, nos hemos dado cuenta también que aunque lo vendas muy por debajo del precio de mercado, no hay tanto comprador. Exacto. Y a lo mejor aún está caro, aunque lo vendas por debajo de mercado. Porque tiene X o Y que no gusta. Al cliente que le gusta vivir en esa zona es otro mercado, ¿eh? Exacto, en cambio, ¿qué hemos visto? Que todos los pisos que hemos vendido por debajo de los 350.000 euros, en la segunda o tercera visita se han vendido. Sí. Yo esto lo atribuyo a algo que también me gustaría
enfocar el año que viene, y es que vamos a poner el escenario estándar en España, a día de hoy, ¿no? El escenario estándar en España es que una pareja que quiera vivir de alquiler en Barcelona, Madrid, que está pagando 1.500, 1.600 de alquiler un piso normal. Claro, si nosotros reformamos y vendemos un piso por 350.000 euros, vamos a poner, esta pareja, comprando el piso con hipoteca, la hipoteca que les va a salir va a ser, me lo invento, 850.000 euros. Y el piso es suyo. Con lo cual, hacen los números rápidos. Y dicen, hostia, estoy pagando 1.500 de alquiler o puedo pagar 850 por un piso que será mío. Con lo cual, ha sido brutal todos los pisos que hemos estado vendiendo por debajo de los 350.000 euros, como en súper pocas visitas se han vendido. ¿Qué pasa si nos pasamos de los 350.000 euros? Hay menos gente que sea capaz de acceder a esta financiación, quizás con 2 nóminas, una pareja, pues quizás no llegan, la entrada es más alta, quizás no tienen ahorrado para hacer esa entrada. Entonces, yo creo que deberíamos enfocar el 2026. Obviamente, alguna casita, como estamos haciendo de obra nueva, podemos hacer, pero los pisos por debajo de 350.000 euros, yo creo que son los ideales. Vale, ¿qué más? ¿Qué más aprendizajes nos hemos llevado? Por ejemplo, A lo mejor a las estructuras, que en un principio nos daban miedo. Bueno, estamos allí, ¿eh? Sí. Cada vez se escucha más por AM, estructura, WIP. Total, ¿eh? Creo, por lo que decíamos antes, ¿no? De, ostras, que hemos empezado comprando pequeños edificios de 3, 4, 5, 6 pisos y dices, ostras, pues parecía que daban más trabajo y no, te das cuenta que no. A lo mejor te tiras para atrás y dices, ostras, comprar un bloque y tal, mucho trabajo, pero no. Realmente te da mucho más trabajo comprar 4, 5, 6 pisos en distintos sitios. Total. Y por eso, bueno, este año enfocaremos también una parte aquí, porque es muy importante también el hecho de, nos hemos dado cuenta de hacer operaciones a corto, medio y largo plazo. Claro. Muy importante. Una cosa que teníamos en mente, sí, pero estaba por allí dando vueltas, ¿no? Pero ahora hemos visto la importancia de, sobre todo, para la salud, ¿no? de la empresa. Y otra cosa, también un poco enlazado a lo que decíamos, que el hecho de comprar un edificio de 4 o 5 viviendas nos permite que negociar más el precio unitario, porque comprar un solo piso, aunque esté ocupado, el margen de negociación es más bajo que comprar 4. Con lo cual, si el precio unitario lo compramos más barato, también lo podemos vender más barato. Entonces, podemos llegar a vender estos pisos por debajo de los 350, con lo cual se venden más rápido. Entonces, sí, yo creo que el 2026 AM va a apostar mucho para estos pequeños edificios, como el que hemos comprado en Girona o en Vilafranca, de 4, 5, 6, 10 viviendas, que el precio unitario sea bajo y concentrar ahí los esfuerzos. Fantástico. Vale, luego, bueno, ¿algún aprendizaje más? O, bueno, ya irán saliendo. Yo creo que hay muchos microaprendizajes, vale, ya iremos comentando. Vale, para cambiar un poco de tema, yo creo que hay gente que aún no entiende cómo quizás somos capaces de financiar 40 y pico operaciones en un año. Obviamente viniendo desde cero. Sí, sin capital. Entonces, yo creo que podríamos comentar un poquito esto, ¿vale? Mucha gente ha escuchado, ¿no? Pues que hay inversores que nos dejan capital y tal, pero que entienden exactamente cómo funciona esa estructura. Vale. Bueno, aquí el experto en este departamento, ¿no? Vale, pero bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Porque mucha gente dice, venga, sí, AM Inversiones ha hecho 45 operaciones este año, pero ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se estructura y tal? Vale, a ver. El orden que AM usa para usar el dinero es, primero, cuando nos llega una operación, primera prioridad, usar nuestro dinero. ¿Por qué nuestro dinero? Porque no pagamos intereses. Pues es gratis. Es gratis, es dinero nuestro. Cuando nuestro dinero se nos termina, ¿dónde acudimos? A los bancos, ¿vale? Obviamente hemos tardado estos 5 años que llevamos en hacer un historial de la empresa, en un track record, para que la empresa, los bancos a día de hoy nos den financiación, porque cuando empezamos la empresa fuimos a pedir dinero y no nos daban ni la hora, ¿no? Ahora pues ya demostrando todo el historial que tenemos, track record y demás, pues ¿qué hemos conseguido? Pues a día de hoy, ¿no? Con 5 o 6 bancos tenemos financiación. Sí. ¿En qué formato? En pólizas. Vale, esto es importante. Cuando nuestro dinero se nos termina, acudimos a los bancos. ¿Cómo nos financian los bancos? Los bancos nos podrían financiar con hipoteca.
la compra. Pero ¿qué pasa? Como muchas veces compramos producto de fondo, de banco o estructuras, no son pisos acabados, el banco es difícil que te dé una hipoteca. Sí. Y normalmente te da una hipoteca para uso personal, no para empresa. Se puede conseguir, pero no es tan fácil. ¿Qué usamos? Pólizas de crédito. ¿Qué es una póliza de crédito? Una póliza de crédito es dinero que el banco te pone ahí disponible, te hace un estudio y dice, oye, pues mira, Armand, Marc, pues vuestra empresa, este año os concedimos, yo qué sé, 200.000 euros. Y los tenéis ahí disponibles, a un interés del 4%. Pero ojo, 4% del que usamos. Del que no usamos, menos de un 1%. Sí. Pero ojo, que imaginemos que nos llega una operación. Tenemos ahí 200.000 euros disponibles en formato póliza. De esos 200.000, solo usamos 100.000. De los 100.000 que usamos pagaremos un 4% y de los 100.000 que no usamos pagamos menos de un 1%. Sí. Pero ojo, que si los 100.000 que usamos compramos, reformamos, vendemos y los volvemos a meter en la póliza al cabo de 6 meses, no pagaremos un 4%, pagaremos un 2% porque lo hemos usado solo ese periodo de tiempo. Con lo cual, la póliza de crédito es la clave y yo creo que lo que estamos haciendo es cada vez más apostar por este tipo de financiación, hacer mejores números, cada año demostrar al banco que la empresa crece, que tiene mejores números, que tiene tal, para que cada año nos vayan dando más pólizas y nos vayan empleando. Porque al final, bueno, un día nos podemos poner También hacer números. Sí. a hacer números y revisarlo, pero hostia, yo creo que si hacemos la media, quizás las pólizas, entre que las ponemos, sacamos y tal, puedes hacer operaciones que te cuesten un 3%. Sí, sí. Y de hecho es curioso cómo nos ha costado tanto que los bancos nos entendieran, nuestra forma de trabajar. Pues decían, no, hipoteca, no, hipoteca no puede ser, pues préstamo y préstamo. No tengo ningún interés en pagar intereses cada mes o amortizar, Total. porque la operación yo entro, resuelvo y salgo y cobro al final. Vale, claro, no sé qué. Esto también es Les importante. costó, En general a los bancos les cuesta entender el modelo de negocio nuestro, pero efectivamente siempre nos ofrecen un préstamo. Supongo que también es un tipo de producto que a ellos les interesa más, porque ganan más, pero claro, un préstamo, si nos conceden 100.000 euros, el día siguiente de que nos dejen el dinero, cada mes ya estamos pagando intereses. Pero claro, nosotros a veces nos conceden el dinero y no usamos el dinero porque no nos llega una operación hasta el cabo de un mes. Entonces, ese mes ha estado ahí el dinero pagando intereses por nada. Sí. Luego, quizás, cuando nos llega una operación, es muy difícil que justo nos llegue una operación que encaje con el importe del préstamo. Con lo cual, imagínate que nos conceden 100.000 y solo usamos 70, los otros 30.000 siguen pagando cuotas. Exacto. Sin uso, ¿no? Entonces, póliza es la clave para nuestro negocio. Vale, entonces, nuestro dinero, cuando se nos termina nuestro dinero, acudimos a las pólizas. Cuando se nos terminan las pólizas, acudimos a nuestros inversores. Exacto. Que nuestros inversores, como sabemos, nos financian a un formato préstamo, a un plazo máximo de 12 meses, con una rentabilidad fija del 12%, siempre con el inmueble como garantía. Con lo cual, a ver, ¿es un interés alto? Sí. ¿Es dinero caro? Es dinero caro. Pero claro, ya hemos comentado en otras operaciones, en otros episodios, operaciones que hemos hecho, y las operaciones a nosotros nos dan un 30 y pico % de rentabilidad, que después de pagar inversores nos queda un 20 y pico % de rentabilidad. Entonces, de no hacer la operación a hacer la operación cogiendo el dinero del 12%, pues ya, obviamente nos vale la pena. También nuestros inversores, obviamente, es una rentabilidad muy atractiva, están contentos, motivados en entrar. De hecho, siempre que publicamos una operación, en cuestión de cierra muy rápido. 2-3 días se cierran las operaciones. Sí. Tenemos, por suerte, una comunidad muy activa de inversores. Tal. Ok, cuando se nos terminan los inversores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a capital privado. ¿Capital privado qué es? Capital privado, pues para quien no lo sepa, son instituciones grandes que disponen de dinero y hacen de banco, pero sin ser condiciones de banco, porque el banco te deja el dinero barato, pero un capital privado sería un inversor muy grande que tiene mucho dinero o muchos inversores grandes que han montado un fondo. ¿Cuánto nos cuesta esto? Esto nos cuesta más. Esto nos cuesta... el dinero sí que te lo dejan a un 12%, 13%. Exacto. Pero hay regalitos. comisión de apertura, 1,5. Comisión de salida, 1,5. Exacto. Comisión del tal, terminas pagando... Abogados. Abogados, due tasaciones, diligence, tasaciones, tal, Sí. te termina costando la historia un 17%.
una vez más es mucho dinero para quien no esté viendo y tal, puede pensar, esta gente están locos, financiar un proyecto al 17%. Pero claro, algún proyecto que hemos hecho este año de 1.4, 1.400.000, joder, reunir 1.400.000 de nuestros inversores de 50.000, 70.000, 80.000, 100.000 se puede hacer, pero es un poco engorroso. Toda la gestión que hay detrás de documentos... Muchos contratos de préstamo con inversores, mucha documentación, entonces a veces nos es mucho más cómodo decir, oye, mira, en vez de pagar un 12, pagamos un 17, pero es un proyecto grande y nos da margen suficiente, pues para este 5%, pues mira, nos lo comemos y tal. Y además, ¿qué quiere decir que sea un proyecto grande? Pues que la rentabilidad y el margen será más alto, con lo cual nos podemos, entre comillas, permitir... Sí que es verdad que en estos casos podríamos decir, nos limitan más en ciertas cosas, más que coger capital de inversores, pero por el otro lado es más atractivo para nosotros. Mira, todo de golpe, aquí lo tienes y empiezas. Y por último, llegaríamos al inversor privado grande, que vamos 50-50. Exacto. ¿Esto cómo lo estructuramos? Pues imaginemos un lote, por ejemplo, de 6 viviendas. En Madrid, que la compra total, lo último que hemos hecho, el lote de 6 viviendas en Madrid, compra total 2.800.000 euros. Claro, una vez más, conseguir capital privado, si es proyecto ocupado quizás no te lo financian, conseguir muchos inversores pequeños hasta llegar a los 3 millones quizás es muy engorroso. ¿Qué hacemos? Nos sentamos con un family office, nos sentamos con un inversor grande y le presentamos el proyecto. Le decimos, oye, mira, este proyecto, 6 viviendas en Madrid, compramos a mitad de precio, reformamos, vendemos, el inversor compra a su nombre, con su empresa, con lo cual tiene la garantía desde el día 1 a su nombre, él pone todo el dinero y nosotros toda la gestión. Gestionamos. El producto, la negociación, la reforma, la venta, nos encargamos de todo el proceso, el inversor en todo momento tiene los inmuebles a su nombre y cuando se termina el proyecto se reparten los beneficios 50-50. Sí. Entonces, este es el modo, hacemos un repaso, capital propio, pólizas de banco, dinero de inversores al 12% y capital privado, inversores grandes al 50-50. Con estos puntos es como somos capaces, combinando de aquí y de ahí, vamos jugando. es como somos capaces de financiar 40 y pico operaciones al año. ¿Vale? Me gustaría también comentar un poquito ventajas e inconvenientes o qué hemos aprendido también de este tipo de financiaciones, ¿no? Si quieres empiezo yo. Venga. Trabajar con inversores 50-50, family office, inversores grandes, es muy cómodo. Porque una vez más te sientas con ellos, no tienes que pasar regulaciones como puede ser el capital privado, que tasaciones, due diligence, documentación y tal. Es un inversor privado que tiene dinero, le ofreces un proyecto y si le gusta, mete el dinero. Con el dinero ya está. Es muy cómodo, pero que no nos hemos dado cuenta en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, que claro, tienen mucho poder y te dicen cómo quieren hacer el proyecto cuando eres tú el experto. Es decir, entran en el proyecto porque nosotros les hemos asesorado, pero una vez están dentro, a veces, no todos, ellos quizás se dedican en otro sector, quizás se dedican a vender muebles, me lo invento, y se invierten una parte con nosotros. Y luego nos dicen cómo tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo. Y ahora te vas a reír, pero yo creo que tendríamos que hacer sin ofender a nadie, un test psicológico y de actitudes. Para ver si es apto para ver si es apto para invertir o no. Porque vamos de muy buena fe y luego te das cuenta que lo sufrimos todos, el inversor y nosotros, porque no nos deja hacer, él tiene miedos que nosotros ya no tenemos porque hemos superado, es normal. Y digo, tenemos que hacer un test. A ver si eres apto para tal. No, a ver, es así y es normal y cuando hay dinero en juego pues la gente se puede poner un poco nerviosa y tal. Sí. Pero a ver, yo te diría que la ventaja principal es esta, que es muy cómodo, le presentas el proyecto y si el inversor lo ve claro entra, él tiene las garantías a su nombre desde el día 1. El inconveniente, no todos, tenemos inversores que son fantásticos, que nos dejan hacer y deshacer y curiosamente siempre son los que salen mejor porque no nos entorpecen, pero los que entorpecen, no, y esto quiero hacerlo así, y esto quiero hacerlo así, pues quizás es lo que, bueno, luego ya es nuestra gestión de, oye, no, reconducirlo y hacerle entender que la mejor forma es esta, pero tal. Vale, luego capital privado, ya lo hemos comentado un poco, es cómodo también, pero es caro. Y hay mucha burocracia, mucha documentación. Muchísima. Luego, inversores privados, es cómodo, son inversores que como meten 50, 100, 200, 300, tampoco
no es la palabra, pero tampoco molestan mucho. Pero bueno, pues también al final llega un punto que tener, como a día de hoy 400 y pico inversores, pues requiere mucha gestión, pues responderlos a todos a tiempo. Hay veces que te escriben y tardas 1 o 2 días en responderlos porque tenemos 1000 historias. ¿Y qué está pasando? Oye, ya, ¿no? que hace 2 días que no me dices nada, hostia, perdona, tal. Para ellos es la operación, ¿no? Para nosotros es una más. Esto es importante, ¿eh? Claro, ellos si tienen 100.000 euros metidos con nosotros, solo tienen esto, nosotros tenemos otras cosas, entonces a veces sí, pues por lo que sea vamos más liados, que siempre intentamos responder súper rápido, pero hay veces que sí que tardamos un par de días en responder, pues hostia, que hace 2 días que me responde. Hay un poquito, sí. La gestión está más personal, que es un trato que queremos dar nosotros también, porque podríamos no darlo, pero joder, con 400 inversores atendemos a todos al teléfono, nos llaman, cogemos el teléfono cuando sea. Pero bueno, tiene esta ventaja que la comunidad responde muy rápido. Cuando pasamos en la comunidad todos entran y en 48 horas se cierran las operaciones, pero el inconveniente quizás sería esto, ¿no? La gestión de que luego pues sí, uno a uno es uno a uno tal. Y tampoco queremos perder esta esencia, ¿no? Podríamos meterlos ahí con un call center, pero tampoco es la esencia que queremos dar. ¿Vale? Luego, pólizas de banco, esto es fantástico. El banco no te molesta en ningún momento, no te pregunta nada, te mete ahí el dinero. Cuando se acerca a la fecha. Exacto, cuando va a vencer el plazo de un año, oye, revisamos la póliza, aumentamos, no aumentamos, lo que hacemos, Sí. es fantástico. Inconveniente, que el techo es bajo. Y es un banco también. Y los bancos no te permiten nada, Eso es verdad. ningún margen de error. No. Esto hay que tenerlo muy claro y bueno, es lo que dijimos en un principio, ¿no? Tenemos que saber que el banco no te permite nada de errores. Sí, sí. No, te pasas una cuota o lo que sea, o dejas el descubierto y sí, sí. No es un particular que puedes negociar, Exacto, lo que sea. Exacto. Pero bueno, el dinero es muy barato, es muy cómodo de usar, pero claro, la financiación es muy progresiva. Con inversores privados pues puedes pedir dinero ilimitado, ilimitado, literalmente. Con bancos, pues este año te doy 200, el año que viene te doy 400 y tienes que ir ahí subiendo. En el mejor de los casos, ¿eh? Doblar. En el mejor de los casos, exacto. Sí. Que al final puede parecer mucho que te den una póliza de 400 millones, pero es que es una operación. Sí. Con una operación que hagas, o sea, y hemos hecho 40 y pico, entonces y nos quedaríamos muy cortos. Y por último, el dinero propio, que obviamente también es fantástico, no pagas intereses, no tienes que dar explicaciones a nadie, tal, pero bueno, obviamente también es dinero finito, ¿no? Es dinero que, o sea, no te da para hacer tantas operaciones como si te apalancas con dinero de otras personas. Y de hecho me gustaría una pequeña anécdota, ¿no? Que yo cuando estaba fuera del sector, yo también mal pensaba de esta manera, pensaba, ya, ¿y por qué ellos no ponen dinero, no? Pensaba, ¿y por qué? Y ahora no, últimamente creo que no, pero al principio a lo mejor más. ¿Y vosotros por qué no ponéis dinero en alguna operación, no? Y digo, pero es que no podemos. O sea, nos encantaría. No tenemos más liquidez. Yo siempre digo a los inversores, digo, oye, me encantaría tener una cuenta con 200 millones de euros nuestra y no pedir dinero a los inversores. Es mucho más cómodo. Exacto. Pero por suerte no es el caso y siempre tenemos que acudir a bancos o inversores o lo que sea. Sí. Por eso yo creo que lo mejor, al menos durante este tiempo que hemos estado trabajando, yo creo que una combinación entre de todas las que has hablado, creo que es lo mejor. Una combinación. Y según cómo es la operación, ya se plantea de una forma, ¿no? Al principio hay que comprar este piso, levantamos con inversor y ahora es ya, ¿no? Como hemos ido aprendiendo, analizamos la operación y al analizarla ya, vale, la financiación, ¿por qué lado vendrá, ¿no? ¿Cómo lo planteamos ya? Y creo que una combinación es lo ideal. Por ejemplo, un proyecto que nosotros sabemos que va a durar más, ¿no? Que va a durar más de 12 meses, pues quizás nos interesa hacerlo con dinero de banco, ¿no? Porque el banco, como decíamos, pues no nos da más calle. Si es un proyecto que sabemos que va a durar menos tiempo, pues capital de inversores, que los inversores pues están contentos si se les liquida antes, tal. Sí, una combinación de todas las opciones es la mejor. Vale, bueno, creo que el tema financiación ha quedado bastante claro. Tema errores y aprendizajes este año creo que también. Y si quieres podemos hacer unos últimos minutitos de hablar cómo fue el viaje en Dubái.
es verdad. Estuvimos en Dubái la semana pasada. ¿Qué aprendizajes nos llevábamos? ¿Qué nos sorprendió? ¿Cómo realmente funciona ahí las empresas del sector inmobiliario? ¿Cómo lo viste? ¿Qué aires te dejó, te despertó Dubái? Primero de todo, fue un viaje muy intenso, esto, lo primero de todo. Y al principio cuando llegas, al menos yo no me di cuenta, y a los 2 o 3 días dije, ostras, aquí se respira, aunque parezca, aquí se respira abundancia. Todo el mundo está tranquilo, no es como aquí en España que todo el mundo va ajetreado, corriendo, con estrés, quita, pitando con el coche, o sea, se nota, se nota. Y allí a los 2 o 3 días digo, ostras, digo, es verdad que la gente está más calmada, más tranquila por la calle, no corren, te ceden el paso, son más amables, ¿no? Total. Esto es lo primero que noté ya digo, a los 2 o 3 días de estar allí. Yo estoy muy de acuerdo con esto y de hecho yo me pensaba que sería al revés, ¿no? Porque Dubái te lo imaginas como una ciudad de negocios, que todo el mundo va un poco loco como fuera Nueva York, y es que al revés. Sí. La gente va muy tranquila, tienen sus negocios, sus empresas, van ahí a su rollo sin estresarse. Es como a lo mejor a nivel económico de un trabajador, como aquí hace 20 años, 25 años, a lo mejor no, que un alquiler puede costar 1.000 euros, pero tú cobras 3.000, a grosso modo, hablando. Total. Y claro, la gente pues respira, vive, no como aquí ahora. Total. Sí, bueno, de hecho hablamos ahí con un par de camareros o tal y cobran ahí 3.000, 4.000 y el alquiler vale como aquí en España. Entonces, sí. Bueno, otra cosa fantástica, obviamente, y es por lo que se ha hecho famoso Dubái, yo creo, es por el tema de los impuestos. Sí. No hay impuestos a nivel de persona física. Persona física. Ojo, es decir, si tú trabajas de camarero, tú trabajas de abogado, trabajas de tal, tu nómina es limpia. Si cobras 4.000 son 4.000. Punto. Luego, que sí que existe? Existe el corporate tax, los impuestos de la empresa. Que lo que aquí pagamos un 25% de sociedades, ahí pagas un 9%. Pero quiere decir que si tu empresa gana 100.000 euros, beneficio, tú ese año tendrás que pagar 9.000 euros de impuestos. Pero ojo, lo que te queda en la cuenta, que son los 91.000 euros, luego te los pasas tú a persona física y pagas un 0. Pagas ceros, sí. Que aquí en España pagamos un 25% de sociedades y cuando te lo pasa a persona física, IRPF. Sí. Ojo. Es una locura. Es una locura. Entonces, claro, para cualquier persona que no tenga el negocio físico aquí, que sea un influencer, que sea un creador de contenido, que tenga un negocio de venta online por Amazon, que da igual, una asesoría online, cualquier persona que no tenga un negocio físico, como nosotros tenemos aquí los inmuebles, por decirlo así, o sea, ir a Dubái, yo creo que es una alternativa muy buena. Seguridad máxima, no existe el crimen. Y esto es verdad, ¿eh? No existe el crimen. Nos dijeron, tú dejas ahora tu móvil aquí en medio de la calle o encima de una mesa en un restaurante, te vas, vuelves al cabo de 5 horas y está ahí. Esto es muy heavy. No existe el crimen, ¿por qué? Porque las penas son muy duras. Y esto es algo que quizás España debería aprender ahí. Las penas son durísimas para robar, para ensuciar la calle, para ensuciar la calle te puedes ir a la prisión. De hecho, me quedé bueno, me sorprendió muchísimo. De hecho, que un día que volvimos tarde por la noche, ¿te acuerdas? Que me quedé mirando dos hombres y ¿qué están haciendo? No tiene sentido. ¿Qué hacen aquí en el semáforo? Estaban limpiando el semáforo a la 1 o a las 2 de la noche. Digo, wow, esto es otro nivel. Sí, me acuerdo, con un trapo ahí limpiando el Digo, está todo perfecto, o sea, las calles perfectas, no hay crimen, Ahí también otro mito que quiero romper a favor suyo es que se decía, no, pero es una sociedad muy machista, ¿no? Ahí las mujeres, o sea, libertad máxima, visten como quieren, hacen como quieren, pueden volver a la hora que quieran, por donde quieran, solas, porque no existe el crimen. O sea, una mujer ahí en Barcelona o depende de qué zonas en Madrid y tal, tiene que vigilar por donde vuelve. Ahí no existe el crimen. Entonces, una mujer puede vestir como quiera, hacer lo que haga y volver a la hora que quiera y estar totalmente tranquila. Entonces, tienes esto, tienes seguridad en las calles, máxima. Tienes que el país está perfecto, todo funciona perfecto, infraestructuras, transporte, todo. Tienes que no pagas impuestos y tienes un país que gira en torno
al crecimiento. Es decir, que la gente que está ahí, estás al bar tomando algo y el que tienes al lado es empresario Sí, o está montando negocio. Entonces se crea una atmósfera, se crea un ambiente que obviamente es muy atractivo para emprendedores que estén hartos de pagar impuestos y de no tener seguridad en su país, ¿no? O mucha gente que tiene sus negocios y dice, hostia, no me siento seguro aquí criando a mis hijos aquí, pues se van a Dubái, no pagan impuestos, tienen seguridad, tienen tal. Fue algo muy positivo, Sí. fue algo muy positivo. Y de hecho, una de las reflexiones que me dieron que pensar un par o tres de días cuando volvimos es el hecho de que, ostras, que sería fácil cambiar y mejorar las cosas aquí en España. Pero obviamente allí me di cuenta que ya lo sabía, pero ya me di cuenta que a los políticos no les interesa para nada que las cosas vayan bien como podía ser en Dubái, ¿no? Entonces, que me da mucha pena porque es mi país, mi casa, pero ahí me di cuenta de la realidad de España que no le veo mucho futuro. No, la verdad Muy que no. buen futuro. No, la verdad que no. O sea, Pero todo- por otro lado que sería muy fácil cambiar las cosas, ¿eh? Sí, Es una pena. sí. Sí, sí, sí. No, simplemente haciendo el país más seguro, con menos impuestos y demás, o sea, la riqueza vendría sola. Sí. Eso está ¿Con claro. cuántos españoles hablamos allí? Que decían, ostras, qué pena también, ¿no? Nos hemos tenido que ir porque es que no ves la luz. Total. Te exprimen, te exprimen, te exprimen y realmente, pues como se dice muchas veces, ¿no? En podcast y demás, realmente los empresarios o pequeñas empresas somos los que tiramos del carro del país. Total. Autónomos también, pero no, al contrario, asfixiarnos. Total. Bueno, animamos a cualquier emprendedor o tal que vaya ahí, porque también otra cosa es la información que te llega y es lo de la que ves. Yo tenía una imagen, pensaba, es todo súper artificial, súper tal, seguro que es una burbuja, y llegas ahí y ves que tienen los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores empresarios, los mejores restaurantes, o sea, realmente tienen algo muy bien hecho. Tienen algo muy bien hecho. Está bien pensado desde la base. Sí. Y bueno, y de cara a 2026, AM Inversiones va a hacer sus primeras operaciones en Dubái, esto lo podemos Sí. ganar. Ahí lo que se hace mucho es invertir sobre plano, ¿vale? Porque lo que se está construyendo no cubre La demanda. lo podéis buscar, pero más o menos cada año se van a vivir 200.000 personas nuevas todos los años en Dubái, que se van ahí con su visa, con su residencia a vivir ahí, y se están construyendo más o menos unas 45.000 viviendas al año. Con lo cual, se van a vivir cada año 200.000 personas y solo se están construyendo 45.000 viviendas. Ok, vamos a decir que de esas 200.000, algunas eran parejas, algunas eran familias, ¿no? Con lo cual tampoco podemos asignar un piso por persona, pero da igual, como si lo dividimos entre dos o entre tres, no se cubre suficiente la demanda, aparte de la gente que compra para invertir, Exacto, para alquilar en exacto. Airbnb y demás. Entonces, lo que se hace mucho ahí es comprar sobre plano. ¿Por qué? Porque tú cuando descubres sobre plano, que se llama off plan, tú tienes que esperarte 2 años, más o menos, o 3, lo que dure la promoción. Pero ¿qué tienes de bueno? Y es que cada año el valor de ese inmueble se va revalorizando un 15%. Es decir, si vale 1.000.000 de dirhams, ¿vale? Que se tiene que dividir entre 4 más o menos, un dirham a tal, pues 1.000.000 de dirhams, al cabo de un año, cuando ya haya una parte construida, vale 1.150.000. Al cabo de 2 años, 1.300.000. Con lo cual, tú simplemente metiendo el dinero ahí, cada año tu dinero te está generando un 15% sin hacer nada. Tienes una seguridad jurídica enorme, ahí no existe el fraude, ahí no Eso es existe verdad. las estafas, ahí no existe nada, porque el gobierno es muy duro con eso. ¿Y qué pasa? Que cuando al cabo de 2 o 3 años vendes tu propiedad, pagas 0 impuestos. Entonces, claro, es que se crea ahí un nido, un escenario perfecto para los inversores o para gente que quiera tal. Y otra cosa que siempre comentamos, que siempre está muy bien tener cuentas y En distintos países. en distintos países, porque nunca se sabe cuándo en España puede pasar Sí. algo. Pues joder, pues si tengo un pie en otro país y ya con una cuenta tal, cojo las cosas, me puedo ir y tengo un bote salvavidas que si lo tiene todo en España y pasa algo, no tienes plan B. Estás jodido, hablando claro. ¿Qué más? Bueno, Sí. creo que hemos comentado un poquito Creo que todo, sí, ¿no? Una Bueno, buena chapa de final de año. exacto. Buen resumen del año. Ha sido un año muy intenso. Sí. Eh, Muy intenso, muy productivo y estamos cansados, pero realmente es que ha sido muy bueno. Sí. Hemos crecido como personas, como empresa, o sea, muy contentos.
Bueno, ahora nos tomamos unos días de vacaciones, Sí. de descanso. Y hasta aquí el podcast de hoy. Volvemos el año que viene con nuevos temas, nuevos podcasts. Y nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.